Vamos a estudiar hoy los huesos, digamos, del miembro superior. Vamos a hacer hombro, y este es un estudio topográfico. Yo no voy a hacer ahora los huesos del miembro inferior, ni vamos a hablar ahora de los huesos de la mano, porque para eso habrá una clase de mano, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos los huesos del miembro superior y sobre todo los huesos del hombro. Hoy me encargaré más que todo de la escápula, de la clavícula, ¿no? Del húmero, porque son los huesos que mueven el hombro, o sea, que mueven el brazo, ¿sí? Pero siempre hay que hacer alguna pincelada con respecto al sistema óseo, porque recién lo estamos empezando y porque ustedes creo que histología también lo están llevando en este ciclo. ¿No es cierto? Bien. ¿Qué es el aparato locomotor? Bueno, es el conjunto de estructuras que permite el movimiento. Permite el movimiento. O sea, las palancas, vamos a hablar mucho de palancas. El ciclo pasado, justamente le expliqué ahora a los chicos de Anatomía 2 que el ciclo pasado no hice palancas porque lo hice miembro inferior, tuve un accidente, en fin, y no hicimos palancas, así que le voy a hacer palancas ahora a los chicos de Anato 2. Bueno, pero con ustedes hay que hacerlo hoy, no hoy, pero durante el dictado del miembro superior e inferior. Palancas. O sea, cómo las articulaciones, los cartílagos, los tendones, los ligamentos, los músculos permiten que yo efectúe movimientos. ¿Qué palancas son de primer género, de segundo género, de tercer género? ¿Qué palancas están más capacitadas para la velocidad? ¿Qué palancas están más capacitadas para la fuerza? Porque eso es importante, incluso hasta para ustedes que están jóvenes y que tienen que hacer ejercicios físicos, entonces que sepan qué es una palanca. Bueno, esto es movimiento. Y las estructuras que permiten ese movimiento son el sistema óseo, el esqueleto, los músculos y las articulaciones. Y definitivamente en las articulaciones hay básicamente tejido conectivo. Básicamente tejido conectivo. Porque los cartílagos son tejido conectivo. Y porque los ligamentos también lo son. Y los tendones también. Ahora, si hacemos una extensión a esto, los huesos también. A ver, ¿cuántos tipos de tejido tenemos los seres humanos? 4. 4 grandes tipos, ¿no? El tejido conectivo o conjuntivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¡Tac! Se acabó. Pero vos me podés decir, ¿pero la sangre no es un tejido? Sí, pero es conectivo. Y los huesos y la grasa, doctor, y el músculo, perdón, y el cartílago, y los ligamentos y los tendones, sí, pero son tejido conectivo. Algún tejido conectivo es el propiamente dicho y otro será el especializado, pero es tejido conectivo. Por lo tanto, el tejido conectivo conjuntivo es el más abundante del cuerpo, sin duda. Entonces los huesos son tejido conectivo. Y los tendones también, y los ligamentos también. ¿Qué es un tendón? Es una banda de tejido conectivo que une el músculo con el hueso. ¿Y qué tiene el tendón? Bueno, tiene mucho colágeno, y sobre todo colágeno tipo 1. Y el colágeno es una proteína que producen unas células que se llaman fibroblastos y que lo que nos da es resistencia. Cuanto más colágeno tenés en tus tejidos, más resistentes son esos tejidos. Tu papá, que tiene, me imagino que tu papá debe estar en sus 40 y tantos. ¿Qué edad tiene tu papá? 50 y tantos, correcto. Tu papá a los 50 y tantos quiere jugar la pichanguita con sus amigos, un partidito de fútbol. Y siempre a los 50 y pico vos pensás que tenés 20, o sea que podés hacer lo que hacías a los 20. Entonces tu viejo, por ahí que viene con una rotura total de tendón de Aquiles, de tendón calcáneo. ¿Por qué? Porque a los 50 y tantos ya tiene muchísimo menos colágeno que tenía a los 20. O sea, a medida que avanzamos en edad, vamos perdiendo resistencia. Yo, a mi edad, ya no tengo la misma masa muscular que tenía a tu edad, porque a partir de los 28 años, o 25, ya comenzás a decaer. ¿Qué edad tenés? 18, todavía está bien, te queda poco tiempo, ¿no? Porque dentro de 10 años, exactamente, tu hormona de crecimiento va a decaer, tus músculos van a comenzar a disminuir en lo que respecta a lo que llamamos hipertrofia muscular. O sea, la hipertrofia muscular, ¿qué es?
síntesis proteica y acumulación de agua. Entonces, por un tema evolutivo, el agua intramuscular y la síntesis de proteínas va a decaer y vas a hacer lo que llamamos sarcopenia y vas a empezar a decaer. Claro, si vos haces ejercicios, haces pesas, que hay que hacer, y vos que sos mujer también, porque si no vas a estar flácida como un moco, ¿no? Entonces tenés que hacer pesas, no te vas a convertir en Hulk, pero tenés que hacer pesas. No solamente tenés que hacer ejercicios aeróbicos, sino tenés que hacer anaeróbicos de carga, con pesa libre, ejercicios de resistencia con pesas, ¿no? Es la única manera de tener una buena hipertrofia muscular, o por lo menos un buen tono muscular. El tono muscular se define como el estado de semicontracción involuntaria de un músculo, ¿no? Entonces yo hago esto, ahí veo el tono muscular, ¿no? Si yo le digo, en este momento voy a tomar tu brazo y voy a ver qué tanto tono tiene, ella se pone durita inmediatamente. Es como que yo te voy a agarrar la panza y vos ves, inmediatamente te pones dura, contraes la panza, porque no querés que vea que realmente es una baba asquerosa, ¿no? Entonces, para que vos tengas un buen estado, un buen tono muscular, tenés que hacer ejercicios. Desde ahora, no hay más. Pero aún haciéndolos, como vos, que haces ejercicio, cuando tengas 40 vas a tener menos masa muscular. La sarcopenia se da desde los 28 en adelante o 30 en adelante y más o menos perdemos de 3 a 8% y a veces de 3 a 10% de masa muscular por década. Claro, vos haces ejercicio, bueno, vos perderás por década 3%, siempre vas a perder. Pero vos no haces ejercicio porque decís, ay, no. Entonces vos vas a perder 10%. Cuando se encuentren, el saludo keiko, no vas a decir, hola, ¿cómo estás? Porque es una gelatina horrenda, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que saber que hay deterioro. Y que así como hay deterioro a nivel muscular, que es el primer tejido que se deteriora es el muscular. El primero. Por el decurso de los años. El primero. Pero luego también los tendones. Y también los ligamentos. ¿Qué diferencia hay entre un tendón y un ligamento? Tendón ya se lo dije que es. ¿Qué es un ligamento? Lo mismo. Es una banda de tejido conectivo con mucho colágeno tipo 1, pero que une hueso con hueso. No va de músculo a hueso. Diferencia sustancial, por ejemplo, que el tendón, además de ser resistente, tiene fuerza. Y sobre todo los tendones distales que vamos a estudiar en el miembro superior, hacen fuerza, tienen fuerza. A veces el tendón tiene más fuerza que el músculo mismo. Por eso, para hacer ejercicio con pesa, ustedes lo que tienen que entender es que deben tener una edad suficiente para tener la suficiente cantidad de hormona masculina para que el músculo trabaje como debe trabajar. Pero vos sos mujer. Sí, pero tus ovarios también producen testosterona. Y además, tus glándulas suprarrenales producen una hormona que se llama dehidroepiandrosterona, que son los andrógenos que tienen los hombres y las mujeres también. Cuando vos tenés un aumento exagerado de dehidroepiandrosterona en la pubertad, ¿qué tenés? Acné. Porque la glándula sebácea se vuelve loca por influjo de la testosterona. Por eso tenés acné justamente a la edad de usted, o un poquito antes, en la pubertad, tiene el acné. Por un influjo de hormona sexual masculina, varones y mujeres. Pero si no tenés esa hormona, es decir, si tus testículos y tus ovarios ya no la produjeron y están en sangre, no podés hacer ejercicio muscular. No porque no puedas, sino porque tus músculos no están preparados para ejercer fuerza. Entonces, ¿quién va a ejercer la fuerza? Los tendones. Ergo, ¿qué vas a estar valorando? Tus articulaciones. Se puede hacer, pero tu articulación es la que va a sufrir. ¿Sí? Estos son los planos tridimensionales. Si yo corto mi cuerpo en dos mitades, izquierda y derecha, bueno, ese es el plano sagital. Si yo corto mi cuerpo en dos mitades, anterior y posterior, ese es el plano frontal o coronal. Si yo corto mi cuerpo en mitades inferior y superior, ese es el plano transversal, que es el que se usa para las resonancias, las tomografías, ¿no? El plano transversal. Somos tridimensionales. Aunque en realidad somos, según la teoría M y la teoría de las cuerdas, el universo es en decadimensional, ¿no? O sea, son 11 dimensiones, pero nosotros percibimos solamente 3. En todo caso, somos lo que percibimos, así que quedémonos con 3. El esqueleto humano está formado por 206 huesos y es básicamente un endoesqueleto. Un endoesqueleto. O sea, nosotros tenemos piel, tenemos grasa, ¿verdad? Por fuera de los huesos, en la parte periférica. Y los huesos están adentro. Hay algunos seres vivos que tienen un exoesqueleto.
que los protege por fuera, a base de queratina y X más proteínas, ¿no? Nosotros tenemos un esqueleto interno, pero ese endoesqueleto que tenemos nosotros lo que hace es proteger órganos nobles. Por ejemplo, el cráneo, que está formado por 8 huesos, protege el encéfalo, o sea, protege el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, el encéfalo. Y la columna vertebral, que son vértebras unidas todas, y que cada vértebra tiene un agujero, que se llama agujero vertebral, y que todos esos agujeros forman el conducto raquídeo. Bueno, por ese conducto discurre la médula espinal, que es la continuación del tronco encefálico, del bulbo, ¿no? O sea que la columna protege a la médula. O sea que sí hay una protección, ¿no? El esternón, las costillas y la columna torácica o dorsal protege órganos también nobles, tanto torácicos como abdominales. Protege a los pulmones y al corazón, y también, por debajo del diafragma, protege al hígado y al vaso, que son prácticamente órganos intratorácicos, a pesar de ser abdominales. Son abdominales porque están debajo del diafragma, pero ¿dónde está el hígado? Metido dentro de las costillas, o sea, dentro de la jaula torácica. Y el vaso más todavía. Cuando los médicos palpan el abdomen, vos ves a los médicos que hacen un examen abdominal, ustedes van a llevar un curso maravilloso en el hospital, que es semiología. Entonces, y van a aprender a hacer una palpación de abdomen. Entonces vos, cuando entras en el curso, estás encantado y encantada porque decís, voy a palpar, ahora sí voy a palpar el estómago, no solamente lo que vi en anatomía, ahora voy a palpar el estómago, y voy a palpar el intestino y el hígado y el vaso y el... Sí, no palpas nada, no. Si realmente, si el paciente está normal, o sea, si no tiene nada crecido, no tiene un cáncer, una cosa que... No palpa nada. El estómago no se palpa, ni se siente. Vos capaz que podés sentir maripositas en el estómago, por ahí que sí. No, son gases, es un pedo. O sea, porque lo que pasa acá es que el colon transverso va por delante del estómago en la parte anterior y lo que estás sintiendo son gases. El estómago no se percibe nada de lo que pasa, excepto dolor, si tenés alguna úlcera o una gastritis, ¿no? No se percibe, y tampoco se palpa. No se palpa el hígado. Si el hígado se palpa, si palpa un hígado, significa que está por debajo del reborde costal, crecido, o tosado, caído, pero algo está mal. Si palpas un vaso, tiene que estar crecido 3 veces de su tamaño normal, 3 veces. O sea, si palpas vaso, ese paciente tiene que estar internado, ¿no? Algo pasó. Una hepatosplenomegalia, qué sé yo. Si palpas, bueno, digamos, una cuerda cólica, intestino grueso. Si palpas, bueno, será que estuviste 4 o 5 días sin defecar. Entonces lo que estoy palpando es el contenido del intestino grueso. No te cuento lo que es. Pero si sos normal y tenés una frecuencia evacuatoria diaria, como me imagino que todo debe tener, si no te altera el carácter. Imagina que tengas 5 días. Estás curioso. Entonces, ahí palpo. Pero en general no palpamos nada. Lo que sí palpamos son reparos anatómicos óseos. Y permítame esta digresión, por favor. Si palpamos algo en anatomía son huesos, músculos también, ¿no? Pero cuando hagamos miembro superior e inferior hay mucho reparo óseo. Chicos, es importante la anatomía de superficie. En la práctica es importante que si yo te digo que el acromio en ese punto más elevado del hombro, lo palpes a tu compañero. Yo no te voy a decir a vos que sos una mujer, a ver, sacate la chaqueta para que tu compañero, a ver, pálpenla. ¿No? Es un poco ridículo, ¿no? Tenemos que proteger nuestros pudores. Pero a él no le va a importar mucho que lo palpes. ¿No? Entonces hay que palparlo. Y cuando hay que palpar el troquín, palpemos el troquín. Porque ustedes en sus pacientes no van a ver los músculos como yo se los voy a enseñar, ni como lo van a ver en el cadáver. Está la piel por arriba. Entonces, ¿qué tienen? Tienen reparos anatómicos. Cresta ilíaca, palpar la cresta ilíaca. No me vas a palpar a mí la cresta ilíaca que peso 230 kilos. Porque está un poco difícil, tendrías que meter toda la grasa para palpar la cresta, ¿no? Pero tenemos que elegir un compañero delgado para que le palpen la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterior superior. Porque se palpa. Porque son reparos anatómicos para varias cosas que vamos a ir aprendiendo. Entonces, la anatomía de superficie no es lo que se lee en el libro, es lo que se hace en la práctica. Para eso
evidentemente, tanto el profesor de práctica como ustedes, tienen que asumir una actitud de absoluto respeto. Ay, qué bueno que está tu hombro. No, por favor. Pero eso es imprescindible, el respeto. Y el respeto lo van a tener ustedes desde ahora hasta que sean médicos. ¿No? Cuando vos seas ginecólogo, si te gusta la ginecología y querés hacer un examen de una paciente, no le gusta la ginecología, entonces tenés que hacer el examen siempre con una mujer al lado. No porque vos seas un degenerado que estés pensando en cosas raras, no, sino para protegerte vos mismo y proteger a la paciente. Porque siempre la paciente, cuando vea que estás haciendo un examen que involucra un espéculo en vagina, para observar útero, si ve que hay una enfermera o una mujer quien sea al lado, entonces se siente más protegida. Aunque el médico sea maravilloso y sea un médico serio, como van a ser ustedes. Pero tienen que acostumbrarse al respeto. Bueno, ese respeto en anatomía de superficie es el que tiene que haber ahora, a partir del 8 que comienzan ustedes anfiteatro. ¿No? Pero es importante estudiar anatomía en base a anatomía de superficie. Bien. El esqueleto se divide en cabeza, tronco, extremidades. Van a estudiar cráneo, cara, no ahora en anatomía 2. En tórax, huesos del tórax, costillas, esternón, etc. Y nos vamos a quedar nosotros en miembros superior e inferior. O sea, vamos a estudiar los huesos de las secciones, de los segmentos del miembro superior. ¿Cuáles son? Hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. En general, ustedes no, porque ustedes son estudiantes de medicina y ya están avanzados, pero en general ustedes se habrán dado cuenta que las personas tienen tendencia a decir, tengo un dolor en los brazos, y se tocan el antebrazo, ¿no? Me ven las piernas horribles, ¿dónde está ese dolor? Acá, se tocan el muslo. No, ese es muslo, no es pierna. El brazo es el segmento del miembro superior que va de hombro a codo. El antebrazo va de codo a muñeca. El muslo va de cadera a rodilla y la pierna va de rodilla a tobillo. Punto. ¿No? Son segmentos. Ustedes lo saben, ¿no? Pero la gente que no hace nada de medicina probablemente no lo tiene claro. Bien. Endoesqueleto. Endoesqueleto. ¿Sí? No es un exoesqueleto. La resistencia se da en los huesos. Bueno, el tejido óseo no es el más duro. Es resistente. Ni siquiera es el más resistente. Te doy un ejemplo. Yo estoy caminando, me tropiezo. ¿Qué es lo que apoyo para evitar golpearme la cara? La mano. Entonces, es muy probable que los ligamentos de la muñeca, el ligamento anular anterior y posterior del carpo, que son resistentes, que tienen mucho colágeno tipo 1, sean los responsables de la fractura de la epífisis distal del radio, se llama fractura de Coles. O sea, en este caso, un ligamento que yo puedo cortar en el anfiteatro con una tijera, es duro, pero puedo, o con un bisturí, más fácil. Ese ligamento, en ese momento, fue más resistente que el hueso, que lo rompió. Es como un cinturón interno, ¿te das cuenta? Como una venda interna fuerte. Por lo tanto, resistencia y dureza no es lo mismo, porque el hueso es más duro que el ligamento, y sin embargo el ligamento fue más resistente. Ahora, ¿el hueso es el tejido, digamos, más duro que tenemos? No, porque hay tejidos que son más duros. Una cosa es dureza y otra es resistencia. Los dientes, las piezas dentarias, son más duras que el hueso. Ustedes fueron al dentista alguna vez. ¿Vieron la fresa? El motor de alta velocidad y la fresita que... Tienes una caries, tienes que hacerte un huequito, luego lo obturan. Se demoran para hacer eso con la fresa. Vos con esa misma fresa y ese motor de alta velocidad lo haces en cualquier parte de un hueso, así sea hueso compacto, y se mete la fresa totalmente. Es como si fuera madera el hueso. Y a veces, cuando es tejido esponjoso, es menos que madera. Entonces, el tejido óseo es menos duro que el tejido dentario. Sin embargo, es más fácil romper un diente que romper un hueso, ¿o no? O sea, dureza y resistencia no tienen nada que ver. ¿Sí? Hay dos tipos de tejido, que son el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto, que lo vamos a ver ahora, y ustedes lo van a estudiar en histología, pero eso va a ser una pincelada nomás. Y los huesos los vamos a dividir en largos, cortos y planos. ¿De dónde derivan los huesos? Bueno, hay las células del hueso. A ver, chicos, ustedes ya estudiaron la célula. ¿En qué curso? En biología. La célula tiene una membrana, tiene un núcleo, un nucleolo y un citoplasma.
Y dentro del citoplasma hay un montón de estructuras que se llaman organelos, organelas. Por lo tanto, la célula tiene una membrana semipermeable. Lo que hay afuera de la célula es el espacio extracelular y es un espacio de intercambio, ¿verdad? Por lo tanto, hay permeabilidad selectiva. La célula determina lo que entra y lo que sale a través de la membrana. No directamente a través de la membrana, no directamente a través de los fosfolípidos de la membrana, pero sí por estas proteínas transmembranosas o proteínas íntegras que son canales. Y por ahí ingresan los nutrientes y salen los desechos, ¿no? O sea que la célula es semipermeable. Tiene una membrana blandita que permite que entre y salgan cosas. Las células de los huesos también, ¿no? Digo, las células de los huesos no son duras como el hueso. Las células de los huesos también son iguales que un glóbulo rojo o que un glóbulo blanco o que un condrocito. Son células que tienen una membrana semipermeable que entran y salen cosas. Los osteoblastos, los blastos son células jóvenes, son células productoras de hueso. Los osteocitos son células maduras, sí, pero también son células que tienen una membrana semipermeable, que entran y salen cosas, ¿me entienden, no? O sea, entonces, ¿por qué el hueso es duro? ¿Qué es lo que define la dureza, la resistencia o la liquidez de un tejido? ¿La célula? No, la matriz intersticial. Chicos, los tejidos conectivos tienen dos elementos esenciales. Tienen mucho más, pero dos. Quedémonos con algo que nos quede, ¿no? Células y matriz. O sea, el tejido conectivo está formado de dos puntos por 1, células, 2, matriz. Las células le dan al tejido la función. La matriz, la consistencia. ¿Me están escuchando? Bueno. Entonces, la célula, digamos, muscular, el miocito, o fibra muscular si quieren, es una célula especial que le da al tejido la función. ¿Cuál es la función del tejido muscular? La contractibilidad. O sea, la célula muscular tiene la función que única de contraerse. La célula adiposa no se contrae. ¡Ay, tengo la grasa súper contraída! No, nunca vas a decir eso. No se te contrae la grasa. Pero el músculo sí. O sea, la célula muscular se contrae. Esa es la función. Pero ¿qué hay afuera de las células musculares? Hay una matriz intersticial, ¿no es cierto? La célula adiposa es igual. Hay células y hay matriz. ¿Qué hay en la célula adiposa? Triglicéridos, grasa básicamente, un citoplasma que está totalmente llevado hacia la periferia porque es un gotón de triglicéridos y un núcleo que está también pegado a la periferia. Ya ustedes vieron cómo son los adipocitos. ¿Pero qué hay entre los adipocitos? Agua también, agua, sales, ¿no? Nosotros evolutivamente, chicos hermosos, somos mamíferos. Pero antes de ser mamíferos, ¿dónde nacimos realmente? Y nacimos cuando nació la vida, y la vida fue vida marina. Entonces decía Claude Bernard, el medio interno. O sea, nosotros en un momento determinado salimos del agua y nos fuimos a la tierra. ¿Y cómo podemos sobrevivir? Después de tanto tiempo, de tantos millones de años en el mar, porque llevamos nuestro mar adentro, decía Claude Bernard. ¿Qué razón tenía, ¿no? Muy poético eso. ¿Cómo llevamos nuestro mar adentro? Porque tenemos un intersticio, o sea, un espacio extracelular que tiene agua y sal, básicamente. Cuando vos te vas a hacer un masaje reductor, que no existe el masaje reductor, te hacen unas cosas entre los adipocitos, te miden antes, ¿no? Que tenés cuerpo de almohada, no tenés cintura, y después te vas a hacer el masaje y quedás con una cintura 2,5 centímetros menos, divina. Entonces, ¿y qué hicieron ahí? Te hicieron masajes. ¿Vos creés que le hicieron algo a los adipocitos que lograron reventar algún adipocito? No. Lo que hicieron es movilizar la matriz acuosa intersticial entre los adipocitos. Vos te vas y decís, pero mirá qué diferencia. Vos te vas, al día siguiente tenés el mismo cuerpo morfo. Porque el agua se redistribuyó. O sea, el tejido conectivo tiene células y matriz. Las células le dan la función, la matriz le da la consistencia. Entonces, la sangre tiene células y matriz. Es tejido conectivo la sangre. Las células son glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos tienen una función, transportan oxígeno. Los glóbulos blancos tienen que ver con la inmunidad. Las plaquetas son el primer paso de un proceso largo que es el proceso de coagulación. Son las funciones.
¿Y cuál es la matriz de la sangre? La matriz intersticial, lo que hay entre las células, que es un elemento líquido llamado plasma. ¿Y qué es el plasma? Agua más proteínas, albúminas y globulinas. Entonces, ¿cómo es la consistencia de la sangre líquida? No por las células, por la matriz intersticial, por el extracelular. El hueso, ¿cómo son los osteoblastos y los osteocitos? Igual que cualquier célula. Semipermeable, se mueve. Pero ¿cómo es la matriz intersticial del hueso? Bueno, es calcificada. Bueno, entonces el hueso es duro, como esta carpeta, porque es la matriz la que le da la consistencia dura. La calcificación, no las células. Las células no son duras. Entonces los osteoblastos son células que son las que inician el proceso, digamos, de osificación. Hay dos tipos de osificación, ¿cierto? La primera es la osificación esta, que debe estar por acá, ¿no? La intramembranosa, y la otra es la intercartilaginosa. O sea, en un momento determinado, el hueso se forma. ¿A partir de qué? A partir de los osteoblastos. Son las células productoras de hueso. Hay una osificación intramembranosa que se produce a través de un tejido primitivo llamado mesénquima. Es tejido conectivo primitivo, mesénquima. Es un tejido totipotencial que ustedes ya lo vieron en biología. Esta osificación se llama mesenquimática también, o intramembranosa. Cuando vos tenés una fractura, ¿no? Y te ponen un yeso, fractura de hueso pequeño, radio, cúbito, te enyesan. En general, el proceso de osteogénesis será un proceso endocondral, por ejemplo, a partir de cartílago. A partir de cartílago también se produce hueso. Vos te fracturaste, te pusieron un yeso, lo más probable es que el nuevo hueso, o sea, el callo óseo se forme a partir de cartílago. La osificación a partir de cartílago. Si vos te fracturás el húmero y te ponen placas de titanio con tornillos, lo más probable es que la osteogénesis sea intramembranosa, o sea, mesenquimática. Pero de cualquiera de las dos maneras, cicatrizamos. De cualquiera de las dos. Nosotros somos capaces de elaborar nuevo tejido después de una lesión. El miembro superior, inferior, en cualquier tejido. Tenés un desgarro muscular, una fractura ósea, un corte a nivel de la piel. ¿Qué hacemos? Curamos. Cicatrizamos. Un proceso que dura 6 meses. Al inicio de la inflamación, luego los fibroblastos, que son las células productoras de colágeno, migran a la zona de la herida, sea muscular, sea, digamos, cartilaginosa, sea en un ligamento, sea un esguince con rotura, un esguince de segundo grado, o sea la piel. Los fibroblastos acuden a esa zona y forman un tejido que no es el tejido inicial. Por lo tanto, curamos mediante dos procesos. Un proceso al que llamamos reparación y otro proceso bastante más mediocre, que es la regeneración. La lagartija no. La lagartija regenera la cola completa. Regenera. Nosotros regeneramos en un 12, 10%, 15%, dependiendo del tejido. ¿Qué es la regeneración? Es la sustitución de un tejido original lesionado por nuevo tejido original. Rico, ¿no? O sea, te lesionaste piel, se produce nueva piel. Entonces regeneraste. Por lo tanto, si es así, yo no voy a ver nada feo. Es lo mismo, porque regeneró piel por piel. No. Músculo por músculo, no pasa eso. Nosotros reparamos, como los autos, ¿no? Vos llevas el auto al taller y si quiero que me lo repare. Entonces le da unos copazos, lo que no salió bien le pone masilla, después lo pinta y lo ves divino el auto. Pero está reparado. Si vos lo querés vender, viene alguien, lo mira y dice, ah, pero ahí está, hubo un siniestro. Siempre va a quedar la cicatriz. Nosotros reparamos. ¿Qué es la reparación? La sustitución de un tejido original lesionado por un tejido distinto, al que llamamos cicatriz. ¿Y qué es ese tejido? Fibroblastos y colágeno. Y los huesos, y los músculos, y la piel, todo regenera. Por lo tanto, todo genera una cicatriz. Claro, la cicatriz del desgarro muscular no se va a ver. Pero sí importa. Porque si vos cicatrizaste mal en un desgarro muscular, vas a tener secuelas para caminar y para hacer tu vida normal. O sea, lo importante es que ustedes como médicos, si van a dedicarse, por ejemplo, a la traumatología, digamos, o a la rehabilitación, traten de que las cicatrices sean lo más inestéticas posibles. No solamente por la piel, como mi especialidad que es cirugía plástica, no. En la parte interna también, porque la rehabilitación que le den a su paciente va a ser la que va a generar que tenga más o menos secuelas, más o menos impotencia funcional.
que es a lo que hay que tratar, que es lo que hay que tratar de evitar. Bueno, osteoblastos, ¿no? Este es un osteoblasto, por ejemplo, ¿no? Los osteoclastos y los osteocitos, que son las células maduras. Bueno, entremos en materia, chicos. Los huesos pueden ser largos, cortos y planos, ¿sí? Pueden ser pares o impares. Por ejemplo, el esfenoides en el cráneo y el etmoides son huesos impares. El húmero es un hueso par, ¿no? Los huesos propios de la nariz son huesos pares. Los fémures son huesos pares, ¿no? El esternón es un hueso impar. Y los huesos pueden ser largos, cortos o planos. Esta calificación de irregular se las pongo porque hay mucha bibliografía que habla de huesos irregulares como las vértebras, pero en el fondo las vértebras ustedes los pueden poner en el saco de los huesos cortos, ¿no? Es decir, los huesos de la muñeca, que son 8, los huesos, digamos, del carpo, los huesos del tarso y las vértebras, por más que sean medio irregulares, son huesos cortos, o sea, no predominan ni el largo ni el ancho, son huesos cortos, ¿sí? La escápula, el omóplato, es un hueso plano. Las costillas que van de la columna hasta el esternón, algunas y otras no, son huesos planos. Son largos, porque mira, van de acá hasta acá, no. Son largos porque son largos, pero no cumplen con el requisito de un hueso largo. Y el requisito de un hueso largo es ser más o menos así. Bueno, vamos a ver acá. Esto es un hueso largo. O sea, tiene un cuerpo o diáfisis y dos extremidades gorditas a las que llamamos epífisis. Las costillas no tienen eso. Las costillas son huesos planos, no son huesos largos, ¿no? El esternón es un hueso plano, ¿no? Los huesos del cráneo son huesos planos. ¿Sí? Esto es muy fácil. Entonces, bueno, estos son huesos planos. El frontal, los parietales, que no estudiaremos en este curso de anatomía 1, los temporales, el occipital, el etmoides, que es este hueso, el esfenoide, son huesos impares en este caso, igual que el occipital, pero son huesos planos, son huesos irregulares, pero ojo, en todos ellos, en todos los huesos, o en casi todos, van a encontrar dos tipos de tejido. El tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Y es muy importante que entiendan eso, por eso no puedo empezar hombro sin hacer primero un prólogo respecto al tejido óseo en general, porque si no, no tenemos cimientos, ¿sí? Ahí está el agujero occipital, por aquí sale, ahí está el bulbo raquídeo, aquí comienza la primera vértebra que se llama atlas, y para aquí vendría la médula espinal, todas las vértebras, ¿no? Bueno, los huesos de la cara son huesos planos, todos tienen tejido compacto y esponjoso, ¿no? Ahí está el hueso de la cara, el hueso maxilar superior, el maxilar inferior, los nasales. Las fosas nasales justamente están entre otros huesos que forman el tabique, etc. Bueno, no nos toca ver eso. Este hueso es un hueso plano, se llama omóplato, se llama escápula, es un hueso triangular que vamos a estudiar dentro de un ratito, después del break. Que tiene un break de 1 minuto y medio y van a... todavía no toca el break, ¿no? A las 9 más o menos vamos a hacer un break, ¿no? Este es un hueso plano, pero este es un hueso largo, el húmero. Dos epífisis, un cuerpo diáfisis, hueso largo. Tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiar la estructura, ojo, del húmero. Tenemos que estudiar las partes del húmero y de la escápula. Y tenemos que estudiar las inserciones musculares. Ahora, diferencia entre teoría y práctica. Yo en teoría te pregunto todo eso. Pero en práctica, difícilmente te debería preguntar... dígame usted cuáles son las funciones principales de esto que ves ahí y te muestran el hueso. No, eso es teoría. Lo que tenés que hacer ahí es que decir, eso es el troquíter, porque está señalado con plastilina, el troquíter o el troquín o la corredera bicipital. Eso es práctica. La práctica es reconocimiento de estructura, no una elucubración teórica acerca de las funciones de ese tejido que te están señalando para decir cuál es, ¿no? El fémur, el hueso más largo del cuerpo. Dos extremidades o epífisis y una diáfisis. La columna vertebral, vértebras articuladas con una serie de estructuras que ya estudiaremos. Esternón, hueso plano. ¿Qué diferencia hay entre mi esternón y el tuyo? Los dos son planos. El tamaño, no el tamaño. O sea que porque soy gordo tengo esternón más gordo.
No, ¿eh? Por la altura. El tamaño sí, tiene que ver porque, a ver, puede ser que tu esternón sea más pequeño porque toda voz es más chiquita. Esta es verdad, lo acepto, claro. Pero ¿qué diferencia hay? Más que por el tamaño, por la edad que tenés vos y la edad que tengo yo. Yo tengo por lo menos unos 10 años más que vos. Claro, así es, querido mío. O sea, a ver, las articulaciones. Claro. O sea, la diferencia es que mi esternón es un hueso en donde el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides es un solo hueso. O sea, había dos articulaciones. A tu edad hay dos articulaciones. Aquí hay una sincondrosis entre el manubrio y el cuerpo. Acá hay otra sincondrosis entre el cuerpo y el apéndice sifoides. A tu edad, si yo te diseco, voy a encontrar... Bueno, no lo voy a hacer, pero digamos, ¿no? Si yo te diseco, voy a encontrar un esternón que lo puedo dividir en tres partes, porque hay dos articulaciones en el medio. En cambio, si vos me disecás a mí, no te voy a dar el gusto, ¿no? Vas a encontrar un esternón que es un hueso, es un solo hueso. O sea, se soldaron. Aquí comenzamos con algo, porque vamos a estudiar articulaciones. Vamos a estudiar articulaciones. Que hay articulaciones que con el tiempo dejan de serlo. Eran articulaciones que tenían cartílago interarticular y con el tiempo se soldaron, se convirtieron en lo que llamamos una sinostosis. En el caso de los bebés, con más razón. En el caso de los bebés nacen con unas zonas dentro de los huesos del cráneo, que son las fontanelas. Entonces, es terrible palpar la cabecita de un bebé porque los huesos no están unidos. Los huesos del cráneo, vamos a estudiarlo cuando hagamos articulaciones, hay articulaciones en los huesos del cráneo, claro. Pero una articulación, ¿qué es, chicos? Atiendan, por favor. Es la unión de dos o más huesos. Es una articulación. Entonces, la articulación puede ser así. Puede ocurrir que la articulación sea hueso y hueso. Así. Como los huesos del cráneo. O sea, no hay un espacio, no hay una cavidad articular, no hay un espacio entre hueso y hueso. Eso se llama sinostosis, o sea, y si quieren, sinartrosis. O sea, ¿qué movimiento va a haber ahí? Nada, ¿qué movimiento va a haber? Si están unidos. No hay movimiento, en los huesos del cráneo no hay. Como decís vos, en un bebito sí, pero en un adulto no. Usted no tiene movimiento en los huesos del cráneo, así están. También hay otro tipo de articulación. Pongamos, esta. Hueso acá, aquí hay un fibrocartílago que une, que esa cavidad articular que en este caso existe, la cubre totalmente y acá está el otro hueso. O sea, hay una cavidad articular entre los dos huesos, hay un espacio, pero ese espacio está lleno de un fibrocartílago. Ejemplo, las vértebras. Ejemplo, el pubis. Entonces, hay movimiento, pero es un movimiento acotado, no es un gran movimiento, ¿no? La columna tiene movimiento 35 grados para acá, 35 para allá, pero no es un movimiento como el hombro, o como el codo, o como la muñeca. No es. Porque es una anfiartrosis, o sea, es una articulación que tiene escaso movimiento porque la cavidad articular está ocupada por algo, que en este caso es un fibrocartílago. Pero las articulaciones que más nos van a interesar a nosotros en este curso de anatomía, y sobre todo para el miembro superior e inferior, o sea, para este capítulo y el que viene, son las de artrosis, o sea, las articulaciones que acá tenés un hueso, acá tenés el otro, y mirá lo que hay en el medio, espacio. Hay una cavidad libre que está llena de líquido, que se llama líquido sinovial. Entonces, ¿qué hay ahí? Son huesos que, claro, están unidos porque hay una cápsula articular por fuera y una membrana sinovial y ligamentos que unen hueso con hueso, pero todo por fuera. Pero los dos huesos están así, separados por una cavidad. Entonces hay movimiento. Mirá el movimiento que hay acá. Hay movimiento. Entonces, este tipo de articulación es una diartrosis. Hay muchos géneros de diartrosis. Pero, por ejemplo, el hombro, el codo, la muñeca, las articulaciones interfalángicas, la rodilla, el tobillo, la cadera, son diartrosis. O sea, son articulaciones que tienen mucho movimiento. Los niñitos, para responderte, cuando nacen con los huesos del cráneo separados, muy separados por la fontanela anterior, posterior, que se van, al final, cerrando. Cuando hay un exceso de producción de líquido cefalorraquídeo, por un problema valvular, en un niño, en un lactante, entonces, esos huesos que aún no están cerrados, que aún no están soldados, permítame el término, ¿no? Que aún no se formaron la sinostosis, entonces aumenta la presión
intraencefálica por un incremento del líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos, que son espacios dentro del encéfalo, entonces los huesos empiezan a separar y eso se llama hidrocefalia. Pero a vos te puede pasar exactamente lo mismo. Tenés un problema de reabsorción de líquido, que se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo en las venas, o un exceso de producción en los plexos coroideos, y entonces eso van a estar en los ventrículos del sistema nervioso, del encéfalo, y entonces tenés una hipertensión intracraneal. Pero como tus huesos están soldados, te vas a morir igual, pero tu cabeza no va a, digamos, a incrementarse, porque no hay forma de que se separen los huesos. En un niño sí. En un bebito, mejor dicho, sí. Bien. Los huesos están formados, termino con esto y nos vamos a break, por estos dos elementos. Tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto y el esponjoso están presentes casi en todos los huesos. El húmero tiene compacto y esponjoso. La escápula tiene compacto y esponjoso. La clavícula también, ¿no? Compacto y esponjoso. El tejido óseo compacto es como madera, más o menos, chicos. Vos lo podés, empezás a hacer, luchar el hueso y te cuesta un poco. O una sierra te cuesta. El esponjoso se parece más a un panal de abeja. Tiene trabéculas. Está trabeculado por el medio, ¿no? Por ejemplo, esta zona de la escápula, ¿dónde está la escápula? Está por acá. Esta zona de la escápula, esta zona de la fosa subescapular, de la fosa infraespinosa, de la fosa supraespinosa, es tejido óseo compacto. Esta zona, por ejemplo, de la espina escapular, del acromion, es tejido óseo esponjoso. La diáfisis del hueso húmero, del hueso del fémur, del radio, cúbito, tibia, peroné, la diáfisis, el cuerpo del hueso, es tejido óseo compacto con un canal central, con un hueco, un agujero, un conducto, al que le llamamos canal medular. O sea, hay una diáfisis de tejido óseo compacto, resistente, duro, pero en el medio hay un huequito, donde hay grasa, pero ese se llama canal medular. Y esto, las epífisis de los huesos largos tienen tejido óseo compacto. O sea, la diáfisis esponjoso y las epífisis la diáfisis compacto y las epífisis esponjosas. O sea, hay como una especie de trabeculado y algo hay en el tejido óseo compacto y esponjoso. ¿Qué hay? Médula ósea. Ustedes oyeron hablar de médula ósea. A veces hay que hacer estudios de médula ósea porque tu familiar tiene una discrasia sanguínea, puede ser que tenga un linfoma o una leucemia. Hay que hacer un estudio de médula ósea. ¿De dónde te sacan sangre? Del hueso. Del hueso, ¿no? Entonces hay dos tipos de tejido, el compacto y el esponjoso. El hueso, digamos, este es el fémur. Miren este corte del fémur. ¿Qué ves acá? Bueno, es tejido óseo compacto en la diáfisis y en el centro hay un canal medular. ¿Qué hay ahí? Médula ósea amarilla. O sea, ¿qué es? Grasa. A ver, ¿ustedes alguna vez comieron osobuco? Bueno, te sirven el osobuco, tenés carne, tenés un hueso redondo y en medio tenés la parte compacta del hueso y en el medio hay grasita. Le llaman tuétano. En mi país le dicen caracú en Uruguay, ¿no? Pero ese es tuétano. El tuétano del hueso, ¿no? Qué rico ese. Si no lo probaron, se lo perdieron, ¿no? Es la pierna de la vaca, la pata, ¿no? Y vos te estás comiendo los músculos que están alrededor de la pierna, de la pata de la vaca, ¿no? Es un hueso largo y en el medio hay grasa. Esa grasa, chicos, en los humanos le llamamos médula ósea amarilla, pero es grasa, es tejido adiposo, grasa. En cambio, en el tejido óseo esponjoso, en el trabeculado de todos los huesos que tienen tejido óseo esponjoso, hay médula ósea roja. Médula ósea roja. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la médula ósea roja? Por ejemplo, la epífisis de este hueso distal y proximal del fémur tiene médula ósea roja. Digo, tienen trabéculas y en las trabéculas, como el panal de la abeja, en lugar de miel, hay médula ósea roja. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la médula ósea roja? Es el tejido, llamemos casi mesénquima, ¿no? Es el tejido productor de células sanguíneas. Ya ustedes lo estudiaron. O sea, ¿dónde se producen las células? No la sangre, ojo, y nos quedamos acá, pero la sangre no se produce en el hueso. Si yo te hago una pregunta y te digo, y te pongo, por ejemplo, como enunciado, la sangre se produce en el tejido esponjoso
del hueso. Y vos me lo ponés como verdadero, es recontra falso. La sangre es un tejido conectivo. La sangre total es células más matriz intersticial. La sangre es un tejido conectivo. ¿No dijimos que tenía células y matriz? Bueno, lo que se produce dentro del hueso, en la médula ósea roja, el tejido esponjoso de todos los huesos del cuerpo, es las células sanguíneas, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Luego esas células van a ir hacia la sangre circulante. Es otra historia. Ahí sí van a ser sangre total. Pero mientras tanto se forman células sanguíneas. Ese proceso de formación de células sanguíneas dentro del tejido óseo esponjoso de los huesos se llama hematopoiesis. Hematopoiesis. Entonces, ahí está el tejido. Esta es una microfotografía electrónica de barrido, ¿no? Y ahí se ve el tejido óseo esponjoso. Son trabéculas. Son trabéculas. ¿Y qué hay? Claro, esta es una microfotografía electrónica de barrido de un hueso, no hecho en un vivo. Pero si fuera in vivo, entonces vos ves que eso va a estar lleno de médula ósea roja, que es la precursora de las células sanguíneas. Ahí se forman las células sanguíneas. Entonces, en la médula ósea amarilla de los huesos hay grasa. Está formada por grasa, mejor dicho. Está en la diáfisis de los huesos largos, por ejemplo, ¿no? En cambio, en las epífisis de los huesos largos hay tejido esponjoso. En los cuerpos vertebrales, chicos, los cuerpos vertebrales son puro tejido esponjoso, con una periferia compacta, pero hay tejido esponjoso. Esternón, costillas, huesos de cráneo, ¿no? Y muchos otros, los huesos cortos, hay tejido óseo esponjoso. Y ahí, ¿qué hacemos? Hematopoiesis. La hematopoiesis es la formación justamente de células sanguíneas, que luego van a pasar a... Y es importante esto, por los mecanismos de compensación. El cuerpo humano es maravilloso, porque compensa. Si vos te vas de la costa, que estamos a nivel del mar, ¿no? A 760 milímetros de mercurio de oxígeno, te vas a Cerro del Pasco, que está, creo que yo, a 5.000 metros, me imagino, más o menos, no sé, ¿no? Si alguien sabe la cifra, me la dice, ¿no? Entonces, que está bien alto. Vos te vas y al inicio, ¿qué sentís? Y sentís el mal de altura, ¿no? Te choca poco, ¿no? No te vas a jugar un partido y bien llegaste, ¿no? Vas a estar días que vas a demorar en adaptarte, porque hay menos oxígeno. Hay menos oxígeno en el ambiente, o sea, la presión parcial de oxígeno en el Cerro de Pasco es menor que la de Lima. Pero yo te visito después de un mes que estás en Cerro de Pasco y ya estás haciendo ejercicios, y estás yendo y viniendo, sin la necesidad de oxígeno inicial que tenés, por el mal de altura, por el soroche, ¿no? Que le dicen, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo te adaptaste? Bueno, fácil. ¿Qué tienen los glóbulos rojos? Los eritrocitos, los hematíes, una proteína llamada hemoglobina. Esa proteína llamada hemoglobina transporta oxígeno y transporta CO2 también. La oxihemoglobina transporta oxígeno, la carboxiemoglobina de las venas transporta CO2. Entonces, ¿qué pasó con tu sangre? ¿Qué pasó con tu sistema nervioso que ordenó a la médula ósea hacer algo, compensar? Que percibió el poco oxígeno que había en el ambiente externo, en el medio externo. Menos presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿qué hizo? Generó la médula ósea más glóbulos rojos y los mandó a tu torrente sanguíneo. O sea, si vos fuiste con una hemoglobina de 12.5 gramos por ciento, ahora tenés 17 gramos por ciento de hemoglobina. Estás roja, chaposa. Tus palmas de la mano están rojas, pletóricas. ¿Por qué? Porque como no hay oxígeno afuera, en el aire circulante, ahora en tu cuerpo hay oxígeno adentro. Compensaste el poco oxígeno del medio externo con la mayor cantidad de oxígeno en tus tejidos. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Cuando vos tenés una infección urinaria, ponele, ¿no? Que pueden tener, sobre todo las mujeres. La infección urinaria la puede tener un varón y una mujer, pero en las mujeres son más frecuentes. Por un tema anatómico, ya lo estudiaremos en este curso. Es un tema puramente anatómico. ¿Por qué las mujeres tienen más infecciones urinarias que los varones? Un varón con infección urinaria, mejor hospitalizarlo. Una mujer con infección urinaria es muy frecuente. Sí, te escucho. Pero es por la uretra, ¿no? O sea, la uretra fue, claro.
lo que está diciendo, que tienes toda la razón, es que la uretra femenina es, digamos, bastante más chiquita, más pequeña, tiene menos longitud que la uretra masculina, porque el hombre tiene uretra peniana, membranosa, prostática, y la mujer tiene una uretra chiquitita que va del meato urinario a la vejiga. Y ese meato urinario que vos tenés en la vulvita, está muy cerca, esa vulvita, de otra cosita que hay más atrás, que es un esfínter que empieza con A y termina con no, ano. Y vos usás hilo dental, entonces es verano, y es todavía licrado, entonces las bacterias que salen por ahí, que son bacterias intestinales, pasan el introito vaginal, el calor de la vagina en el verano, lleva al meato urinario, y las bacterias intestinales, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, entran por la uretrita chiquitita y pueblan la vejiga. Y ahí dice, hay nada, hacen lo que quieran. En el hombre, no te digo que no pase, puede pasar, pero es más infrecuente, ¿no? Porque mientras la bacteria va subiendo, con él igual, que pasó algo parecido, que no es la causa frecuente en el varón, pero con él la bacteria va subiendo, entre toda la uretra peniana, la pobre bacteria, ¿no? Inicial, a vos se te va por miccionar y la pobre bacteria se va por todo, ¿no? O sea, es más difícil que el hombre de una infección urinaria. Las infecciones urinarias en los varones son por otras causas, que no vale la pena mencionar acá. ¿Ok? Entonces, cuando vos tenés una infección, la médula ósea roja produce más glóbulos blancos, más leucocitos. Leucos en griego es blanco. Siempre hay leucocitosis. ¿Y por qué? Porque tiene tu organismo que defenderte de una bacteria o de un virus que te está atacando. Cuando es una infección espantosa, la médula ósea y los huesos esponjosos elimina células inmaduras. O sea, en lugar de eliminar glóbulos blancos maduros, elimina los abastonados, que son glóbulos blancos inmaduros. Esto es como en la guerra. Lo que pasa en una infección es una batalla entre la proteína del virus que te está atacando, de la bacteria, lo que sea, que se llama antígeno, y tus proteínas de los glóbulos blancos que se llaman anticuerpos. Se produce una batalla que en realidad deberíamos ganarla nosotros, ¿no? Y si no es suficiente, tenés que tomar antibióticos para matar esas bacterias. Pero pensemos que fisiológicamente vos podés manejar esa infección. Entonces, ¿qué hace la médula ósea? Es extraordinario también. Es como la guerra del Medio Oriente, ¿no? Primero fueron los soldados. Se murieron todos los soldados y van todos los hombres que tienen una edad suficiente para agarrar una metralleta y pelear. Y cuando mataron a todos los hombres, van las mujeres y los niños, arman a los niños. Porque lo que queda es lo mismo en la médula. La médula ósea, cuando ya hay una infección tan grande, envía a pelear a células incapaces de pelear, que son los abastonados, los glóbulos blancos inmaduros. No pueden establecer ninguna lucha, pero hace lo que puede. O sea, es una forma también de compensar y de defendernos. Por lo tanto, la hematopoiesis es la formación de células sanguíneas en el interior de los huesos esponjosos en la médula ósea roja. Esto es un hueso largo. O sea, esto, inclusive la falange, es un hueso largo. El fémur es un hueso largo igual que este. ¿Por qué? Si este es cortito, chico. No. Es un hueso largo porque cumple con tener un cuerpo, o diáfisis, y dos extremidades, o epífisis. Por eso es un hueso largo, no por el tamaño, porque sea bien largo. ¿Ok? Los huesos cortos, las vértebras son huesos cortos, no vamos a estudiarlas en esta clase, para eso vamos a tener una clase de columna. Y por supuesto, el sacro es un hueso plano, el coxis igual, y ahí está, miren. Estos son los huesos cortos que forman el calvo. El escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Son 8 huesos que están en la muñeca. Ojo chicos, son huesos cortos. En la época mía, ahora sí, les prometo que acá termino, en la época mía, el profesor preguntaba en difícil porque quería lucirse. Yo recuerdo al doctor Velázquez, y lo puedo mencionar porque ya se debe haber muerto, obvio. Entonces, estábamos todos en el anfiteatro anatómico, y venía con su mandil, muy poco prolijo, sacaba del bolsillo huesitos de carpo, así como los dados, ¿viste? Y los tiraba. Barriga. Y ahí va. Señáleme la cara del trapecio o del trapezoide, poner que se articula con el hueso grande. El trapezoide es un huesito de este tamaño, que tiene un montón de caras de canillas articulares, con los huesos de la columna de arriba, de abajo y la de los costados. ¿Vos te imaginás saber? Ahora,
Por supuesto que yo no respondía bien. Entonces, es esta. Y por supuesto él te armaba eso. La anatomía que se hacía en esa época formaba profesores de anatomía. O sea, estaba destinada a que vos ibas a ser profesor de anatomía y tenías que aprender la anatomía para ser profesor de anatomía. La anatomía que enseñamos nosotros es anatomía para que vos seas médico y que sepas la anatomía necesaria para ser una buena doctora, un buen doctor. No para ser profesor. Si querés ser profesor, tenés que especializarte más, claro, ¿no? Para eso se enseña anatomía. Entonces era un problema eso, ¿no? Entonces esto, yo después le pregunté a un extraordinario cirujano de mano del Hospital Almenara, el doctor J.J. Rodríguez, un capo, que lo mencioné en algún momento, Juan José Rodríguez Lazo. Le dije, dígame doctor, ¿qué importancia tiene? Y le conté la anécdota. Me dijo, ninguna. Él es el mejor cirujano de mano del país. Y me dijo, a mí eso no me da ni me... nada, o sea, no me interesa. Ese es un conocimiento que se recibe en la facultad que se debe olvidar inmediatamente. Entonces, si hay conocimiento, mejor dicho, una información, si hay información que yo te brindo que no sirve y que se tiene que olvidar, ¿tú para qué te la doy? Mejor es no darla porque hay otras cosas que estás impidiendo que tu cerebro capte. En Estudio en Escarlata, de Conan Doyle, describe de una manera muy exagerada Conan Doyle a Sherlock Holmes, que Sherlock Holmes, ese personaje extraordinario, no sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol, no tenía idea del paradigma copernicano. Y Watson le dice, no puede ser que este hombre es maravilloso, genial, que sabe toda la criminalidad londinense, no sepa que la Tierra gira. Ah, ¿de verdad? Le dijo, sí, ¿en serio gira la Tierra? No lo sabía, pero ahora que lo sé, trataré de olvidarlo. Porque ese conocimiento a mí no me aporta nada para lo que yo hago. Es exagerado, Conan Doyle exageró, me refiero, porque uno tiene que tener una cultura general. No puede ser que solamente sepa medicina, porque si solamente sabes medicina vas a ir a una reunión de médicos, como me pasó a mí, tuve una reunión de ginecólogos, en una cena, los ginecólogos hablando de los descensos verdosos de sus pacientes, ¡qué asco! No tienen otro tema de conversación, solamente saben de medicina. Mal. Ustedes tienen que tener una cultura que los eleve y que los enriquezca. Pero, a lo que voy, quiso olvidar que la Tierra gira alrededor del Sol, porque en el fondo le impedía conocer otras cosas y aprender otras cosas. ¿Para qué te voy a enseñar cosas que son totalmente olvidables y que no van a ser de utilidad? La idea de un curso es enseñar cosas que te sean útiles en tu vida profesional. Esa es la idea. Por lo tanto, estos son huesos largos y estos son huesos cortos. Estos son huesos planos. Este es el hueso ilíaco, ¿verdad? O hueso coxal. El esternón, este es un esternón de un tío. Esto no es el esternón tuyo, ponele. No, tu esternón es distinto. Hay articulación acá. Es el esternón de un paciente que ya tiene más de 50 años. ¡Ah! Hablando de eso. ¿Qué diferencia hay entre tu tejido, y atiendan esto y no vamos, entre tu tejido óseo esponjoso de la epífisis proximal del húmero y de la distal del húmero, que ya sabemos que el tejido es esponjoso, que hay hematopoiesis, y el mío? La diferencia es que mi epífisis proximal y distal de húmero, y proximal y distal de fémur y de tal, ya fue invadida por tejido graso, por médula ósea amarilla. O sea, yo ya no tengo a mi edad, 40 años, ¿verdad? Yo a mi edad ya no tengo tejido óseo compacto que en su interior, esponjoso que en su interior tenga médula ósea roja. No, tengo pura médula ósea amarilla. Pero no me miren con conmiseración y con compasión, porque yo sigo produciendo hematopoiesis, porque para eso tengo las vértebras, para eso tengo los huesos del cráneo, el esternón, las costillas. O sea, tengo muchos otros huesos esponjosos que compensan y que producen hematopoiesis. Pero en las epífisis de los huesos largos, a partir de los 50 años, tu viejo y yo estamos fritos, ¿no? Los huesos del cráneo igual, huesos planos. Los huesos de estas son costillas, las costillas son huesos. No, largos no, planos, ya se lo dije. ¿Para qué sirve la antropometría? Para estimar el sexo, el tamaño, la raza. Puedes estudiar un hueso, digamos, de hace miles de años, como estudiaron a Lucy, por ejemplo, ¿no? Y determinaron en ese esqueleto que era un australopiteco afarensis, que más o menos era una mujer de 20 años, ¿no? Y que tenía 1,20 m. Todo eso se pudo determinar solamente viendo el esqueleto o los restos del esqueleto que quedó, de Lucy, la famosa Lucy.
Por los Beatles, ¿no? De Lucy, porque exactamente. A ver, otra vez, la canción. Lucy Skyward. Exacto. Estaban escuchando esa canción de Beatles y dijeron, ¿cómo le llamamos a este? Lucy. Y se quedó con Lucy, ¿no? Y punto, ¿no? Entonces, se pueden estimar muchas cosas. ¿Y para qué sirven los huesos? Está así, acá, esta es la diapositiva de Bray, no hay otra. Para movimiento, palancas, ya veremos lo que son palancas, ahora hoy no voy a hacer palancas. Para soporte, protección de órganos nobles, encéfalo, hueso de cráneo, médula espinal, columna. Formación de células sanguíneas, tejido óseo esponjoso, médula ósea roja. Y por supuesto, depósito de minerales, calcio, fósforo, que es no la parte celular del tejido óseo, en tanto tejido conectivo, sino la parte extracelular, o sea, la matriz intersticial, lo que le da la consistencia a los huesos. Y empezamos hombro después de break. Tomen un descanso, chicos.